Bueno, antes de todo, estoy muy contento de tener un tocayo que debe ser el que merece toda esa cantidad exagerada de elogios que han dicho por allí, dirigidas a un Luis Brito que no debo ser yo, pues, pero hay que aprovechar la confusión de la época de manera inteligente. Entonces, solo me queda agradecer por la feliz confusión al embajador itinerante de Asuntos Especiales Ramón Torres, al cuerpo diplomático de la República de Ecuador que esté acreditado, a Adelaida que anda por allí, a los ministros y viceministros presentes, a los intelectuales del Centro Internacional Miranda y sobre todo al público presente, que siempre corre el riesgo de venir a ver una conferencia sin saber lo que le va a salir, pues puede ser muy fastidiosa o muy esclarecedora. Ya veremos. Ante de todo, no va a ser exagerada en tiempo porque déjame quitarme el reloj para medir efectivamente el tiempo que me ha sido conferido. Bueno, democracias en revolución y revolución en las democracias. Tema espinoso, central en nuestra época y en todas las demás. ¿Qué significa ante todo democracia? Nos acostumbramos a las palabras y sin profundizar en su sentido. Democracia es soberanía popular. ¿Y qué es la soberanía? Es un poder que está por encima de los demás poderes y que no tiene ningún otro por encima de él. Por eso la misma palabra en latín, superano, sobre cualquiera. En una democracia, el poder soberano es el poder del pueblo. Entiéndase, el poder supremo, el poder que no tiene otro por encima de sí. Pero entiéndase que para que sea verdaderamente democracia, tiene que ser un poder de todo el pueblo. Hubo curiosas democracias arqueológicas en Grecia, sobre todo en Atenas y en otras pequeñas ciudades-estado, en las cuales solo más o menos un 30% de la población participaba de la democracia. Los demás eran o descendientes de extranjeros, pero que no tenían la ciudadanía, o esclavos. Era muy curioso, una democracia de minorías, valga la contradicción, ¿no? La democracia tiene que ser para todos. Y ha habido a lo largo de los últimos siglos toda una compleja lucha. Primero, las democracias incluían solo los que tenían bienes de fortuna. Nuestras repúblicas, después de la independencia, empezaron como eso, fueron llamadas paradójicamente repúblicas oligárquicas, porque solo un pequeño segmento de la población que era propietaria era quien tenía derecho a elegir y ser elegido. Sin embargo, pretendían ser repúblicas y pretendían ser democracias. Durante gran parte de la historia de la llamada democracia estuvieron excluidas las mujeres, que son más de la mitad de la humanidad. Entonces, en un convite en donde usted deja fuera las mujeres y los pobres, pues, es un convite muy aburrido, muy exclusivo, pero sumamente aburrido y sobre todo esencialmente injusto. ¿Cómo ha sido este proceso? Habría que tardar mucho en resumirlo, pero hay que decir lo siguiente: cada vez que se ha dado un pequeño paso hacia la democracia, no hacia la democracia ni hacia la revolución total, un pequeñísimo paso, ha habido una agresión continua e infatigable, externa e interna, contra el paso de avance que se haya dado, bien hacia la democracia, bien hacia la revolución. No se sorprenda con lo que pasa, no se desmelenen, ay, que nos están atacando, ay, que nos sabotean, ay, que nos bloquean. No, señores, eso es natural. Piensen ustedes, por hacer una historia nada más corta, que una cosa tan moderada como el intento de hacer valer la opinión del Parlamento en Inglaterra trajo consigo una guerra civil. La corona se alzó, valga
la paradoja contra el Parlamento tuvo que levantar ejércitos, el rey entonces se alió con las potencias extranjeras para atacar a su propio país y mantener los privilegios absolutos de la monarquía, y entonces los ejércitos parlamentarios, que no eran necesariamente los del pueblo, pero por lo menos representaban a una clase política electa, tuvieron que ponerse las botas, derrotar a los ejércitos del rey, decapitar a un rey que había resultado traidor e instaurar políticas durante una decena de años, la dicha es muy corta, que colocaron a Inglaterra en el primer lugar del mundo. Cromwell tomó medidas proteccionistas de la economía que decidieron la grandeza de Inglaterra desde entonces hasta 1939, cuando el Imperio Británico cedió su hegemonía en el mundo a Estados Unidos. Fíjense cuánto costó eso. Cromwell, que fue el fautor de esta transformación política, cuando murió, lo sacaron de su tumba, lo colgaron sobre el Támesis y después arrojaron sus restos a un muladar en agradecimiento por haber convertido a Inglaterra en la primera potencia del mundo. Así pasan las revoluciones. La Revolución Francesa, que también fue sobre todo un pleito de unos parlamentarios electos contra unos parlamentarios hereditarios, también tuvo la agresión interna de los sectores más reaccionarios. Hubo una especie de terrorismo llamado la chouannerie, de gente que mataba a los revolucionarios, atacaba, saboteaba, y por fuera tuvo también la agresión de varias coaliciones que se conciliaron después en una cosa espantosa llamada la Santa Alianza para proteger los intereses de los tronos. Se ha hablado justificadamente de la vocación guerrerista de Napoleón Bonaparte, pero es que todas las guerras de Bonaparte fueron defensivas, salvo la agresión que hizo contra Rusia. Es una paradoja histórica. Napoleón, en una época de paz, y si no hubieran atacado a Francia, hubiera sido un cadete por ahí con alguna injerencia como capitán en una cuestión de provincia, pero la eficacia militar que era necesaria en ese momento terrible de preservación de la revolución hizo que se fuera encumbrando y que en el interior tuviera que haber políticas sumamente represivas de seguridad. Francia no pudo aguantar más de una década de continuo gasto de todo su producto territorial en guerras y terminó en la derrota de Waterloo, pero que fue sobre todo no dada por la casualidad de que unas tropas llegaron a tiempo o no llegaron, etcétera. Es que estaba exhausta por la agresión externa. Y así todas las revoluciones. Se salvó el modesto republicanismo oligárquico de Estados Unidos porque estaba demasiado lejos para que nadie fuera a atacarlo. Y sin embargo los ingleses, aún después de proclamada y ganada la independencia, hicieron otra guerra contra Estados Unidos, a pesar de que un océano los separaba. Vean ustedes cómo son todos los procesos revolucionarios. Piensen ustedes que en cuanto Rusia depone a los zares y en cuanto Lenin declara la República Socialista, 15 potencias imperiales le declaran la guerra el mismo día. Y el socialismo comunista revolucionario tiene que nacer en medio de la sangre y del fuego, luchando desesperadamente por su existencia, y ese es el comienzo de un bloqueo y de una guerra a veces caliente, a veces fría, que no cesa, y ni siquiera cesa con eso más que con la caída de la Unión Soviética. Vean ustedes la terrible secuencia. Sucede lo mismo, y no vamos a ser demasiado extensos, con la Revolución China. El bloqueo que hay contra China, que solo tardíamente es aceptada en la Organización de Naciones Unidas, después de todo tipo de agresiones, intentos de bloqueo, sabotaje. Piensen ustedes en los casi 60 años heroicos
de resistencia al bloqueo y la agresión de Cuba. Es decir, es una regla. Cualquier avance, aunque sea el más mínimo avance dentro de la lógica de la burguesía, será atacado por una coalición de fuerzas externas y de fuerzas internas que, si bien no puede obtener la victoria al principio, va desgastando los procesos revolucionarios. ¿Qué pasa en la Unión Soviética, por ejemplo? Caramba, la Unión Soviética, comenzando por lo que fue Rusia, tiene que cargar con el peso destructivo de 2 guerras mundiales, con la posguerra de la primera. Además de eso, tiene que mantener un aparato militar inconcebible para oponerse al aparato militar de Occidente. Y entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Una parte importante de su Producto Interno se va al armamento y tiene que aplicar políticas autoritarias en el interior también, porque en una fortaleza sitiada no puede haber anarquía. Lamentablemente esas políticas terminan exacerbándose. De allí, de esos ejemplos históricos, saca los bien pensantes la idea de que no puede haber revolución en democracia, ni puede haber democracia revolucionaria. La democracia tiene que ser para preguntarle cada media década al pueblo quién quiere de presidente, depositar un voto y ya está. No aspirar a ningún cambio, no aspirar a que sea cumplida ni una sola promesa. Y entonces esa es la postulación. ¿Será posible romper esa especie de regla del juego para que se avance? Yo siempre digo que no es posible romper el juego jugando con las reglas del juego. Si usted está en el béisbol y atiende las reglas del juego, siempre tendrá que atenerse a ellas. Algún tipo de ruptura tiene que haber en la democracia formal para que esta avance a un estadio superior. Y en ese caso siempre también las fuerzas de la reacción interna y externa inician una agresión contra el proceso que haya intentado aproximarse a una reforma revolucionaria. Voy a dar algunos ejemplos, aunque esto sería infinito, nos pasaríamos meses debatiendo todos los ejemplos y sus vericuetos. Piensen ustedes lo que sucede, por ejemplo, con Jacobo Arbenz en Guatemala. Intenta una reforma agraria pagándole las tierras a la UNAIFRUT al precio que la UNAIFRUT había declarado que valían en sus declaraciones tributarias. Hay una invasión de mercenarios, lo derrocan. Piensen ustedes inmediatamente en lo que sucede con Fidel Castro. Fidel Castro entra con un programa democrático socialista y muchos pensaban que era simplemente un liberal. Es necesaria la invasión de Bahía de los Cochinos y la puñalada directa al corazón de ese proceso para que Fidel Castro diga: somos una revolución socialista comunista. Y entonces funda el Partido Revolucionario de la Revolución Cubana. Pues piensen ustedes en el caso de Juan Bosch. Es un demócrata, llega al poder con todas las reglas, hace unas tímidas reformas con relación a la propiedad agraria de otros puntos, es derrocado, y derrocado además por un golpe de Estado acompañado luego de invasión de marines. Piensen ustedes, y para seguir con el conjunto de ejemplos, en el caso de João Goulart en Brasil. João Goulart nacionaliza unas cuantas refinerías de petróleo y establece corredores alrededor de los lagos, de los ríos y de las carreteras nacionales que no pueden ser objeto de propiedad privada. Bueno, viene un golpe de Estado y entonces Goulart cae, o mejor dicho, Goulart se suicida. Piensen entonces ustedes en ese conjunto de indicadores. Piensen lo que sucede con Salvador Allende cuando nacionaliza el cobre y hace unas reformas democráticas. El ejército reaccionario se subleva y, acompañado con todo el apoyo, la logística de Estados Unidos, Allende es asesinado en el Palacio de la Moneda.
hasta se hace correr la infame noticia de que se había suicidado, pero las experticias médico-legales demuestran que no, que se le disparó, que no fue un suicidio. Piensen ustedes, para irnos más directamente a la contemporaneidad, en el caso de Chávez, cuya historia todos ustedes conocen, piensen en el caso de Correa, quien hace unas reformas en Ecuador de gran aliento y de gran atrevimiento, e inmediatamente le dan un golpe de Estado en el cual incluso están a punto de matarlo porque lo hieren, y a ese golpe de Estado se unen los movimientos étnicos. Piensen en Evo, quien intenta también darle voz a la verdadera población de Bolivia democráticamente, cómo Evo enfrenta un intento de secesión del país y luego enfrenta un intento de sublevación, en los cuales, por cierto, en ambos dos participan los movimientos étnicos, curiosamente. Se podría seguir multiplicando los ejemplos. Piensen ustedes en el caso de Panamá, en donde Torrijos nacionaliza o hace acuerdos para la nacionalización del Canal de Panamá, muere de manera misteriosa. Piensen en los presidentes de Ecuador, que basta que tengan una mínima posición para que su avión se accidente y entonces mueran de manera misteriosa. Parecería ser que todo intento de mínima infracción de los órdenes de la oligarquía es castigado con una agresión interna y externa. Ahora, ¿implica esto una fatalidad? No podemos defendernos, tenemos que echarnos a llorar. No. Como todos ustedes saben, en América Latina ha llegado, sobre todo en la última década y finales del siglo pasado, han llegado al poder por vía electoral, democrática e inobjetable, un conjunto de movimientos progresistas que se han desempeñado de acuerdo a las más estrictas reglas de la democracia formal. Cuando han necesitado un cambio constitucional, convocan una constituyente. Se atienen a las leyes que dicta el Congreso, aun cuando no estén de acuerdo con ellas. Aceptan fallos verdaderamente absurdos de los tribunales, como el de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, cuando dictaminó que aquí no había habido golpe de Estado. Y sin embargo, es interesante y apasionante ver cómo durante más de una década estos procesos se mantienen y se mantienen en la legalidad, no digamos democrática, porque democrática es la absoluta preponderancia de la voluntad popular, no, en la legalidad liberal burguesa. ¿Cómo lo logran? Yo creo que a través de una nueva arma, que es el arma de la movilización popular. Es una movilización popular, además casi ni preparada, la que devuelve a Hugo Chávez Frías al poder. Todos ustedes que están aquí lo vieron o lo supieron en sus respectivos países de donde vengan. ¿Quién salva a Correa? Evidentemente también la movilización del pueblo. En definitiva, ¿quién mantiene a Evo Morales en el poder contra intentos de secesión, contra intentos de desestabilización? La movilización popular. Y así sucesivamente, en el centro de todas estas experiencias, ustedes ven que lo que es decisivo es un apoyo del pueblo, pero es un apoyo del pueblo que no se queda en dar el voto. En alguna forma, todos estos gobiernos practican, predican, operan, estimulan una participación total que va más allá del consenso electoral. Es un pueblo que en momentos determinados se organiza, crea comunas, crea círculos, crea movimientos, crea grupos, crea asociaciones y que además participa. No se limita a decir, bueno, ya yo voté hace 6 años, vamos a ver qué hacen con mi voto. No, critica, opera. Yo he estado en Ecuador, he estado en Bolivia, en todos lados encuentro que hay animadas discusiones, me llevan a sitios en donde verdaderamente se dicen las cosas más terribles los unos y los otros para tratar de decidir una política. Vale decir
el pueblo que está movilizado jamás será derrotado. Maquiavelo, como va aquí a hablar Pérez Pirela, pues que él siempre cita a Maquiavelo, yo le voy a tomar la delantera. Maquiavelo decía que el pueblo, el príncipe que arma al pueblo, siempre tendrá la confianza del pueblo, que lo que hay que hacer no es fortaleza, sino un pueblo armado. Pero ¿cómo armar al pueblo? No con las armas convencionales, las armas de la organización, las armas de la participación, las armas de la opinión, las armas de la ideología. Si en un caso extremo de agresión total contra un proyecto que cuenta con el apoyo solidario de la inmensa mayoría del pueblo, es necesario recurrir a otras armas, toda esta plataforma será la base que permitirá pasar a esa otra fase de una manera eficaz y definitiva de guerra popular. Pero vean cómo hasta ahora, en esta década y pico, década casi y media de gobiernos populares, casi siempre han bastado estos procesos, y que en aquellos casos en los que han fallado ha sido en los cuales quizá no hubo ese movimiento de participación popular. Piensen ustedes cómo a Lugo, presidente de Paraguay, lo deponen unos congresistas en una sesión de media hora, y Lugo no moviliza o no quiere movilizar fuerzas populares a su favor. Piensen ustedes cómo a Zelaya lo deponen, lo secuestran y lo dejan en otro país, y no es suficiente la movilización popular, a pesar de que es muy contundente, heroica, decidida para reponerlo en el poder. Para mí, que el secreto de la democracia en revolución y de la revolución en la democracia es esta: lograr la participación popular, permitir que el pueblo se arme, no que se arme necesariamente con metralletas, como fantasea la oposición, que hay unos supuestos círculos bolivarianos o milicias bolivarianas o colectivos, como le dicen con pavor, que estén armados. No, el arma del pueblo es la organización, el arma del pueblo es la participación. Las demás armas pueden llegar, pero sin eso son verdaderamente inútiles. Me dicen que esta es una especie de participación central, por lo tanto voy a hacer alguna referencia a otras de las cosas, porque complementan esta exposición. Parte de esta batalla por la democracia en revolución es la lucha por los medios de comunicación en el inicio y fin de la democracia. Las democracias llegan en medio de oligopolios o monopolios mediáticos que son absolutamente hostiles. En este sentido es correcto el procedimiento que ha adoptado el proceso bolivariano de respetar la libertad de expresión, pero ir creando una modesta red de medios alternativos, libres y comunitarios, y de emisoras de servicio público para balancear la atroz ofensiva mediática nacional e internacional. Otra de las ponencias es sobre 30 años de democracia en América Latina, procesos de democratización y amenazas. Hemos hablado un poco de eso. El balance de estos 30 años es de brutales cortes de la democracia en aquellos casos en que no ha habido una organización popular, y de defensa de la democracia cuando sí la ha habido. La transformación del capitalismo rentístico en un nuevo modelo productivo socialista, esto es fundamental. Una democracia tiene que autosostenerse. Piensen ustedes que las grandes guerras revolucionarias se han dado en pueblos que han tenido la capacidad de alimentarse a sí mismos, como Vietnam. Si Vietnam hubiera tenido que importar sus alimentos, imagínense ustedes, hubiera bastado un corte de las importaciones para rendirlo. Esto es fundamental. De todos modos, yo siempre disiento del empleo de la renta, hablar de renta. El inventor del concepto de renta, David Ricardo, decía que hay 3 tipos de renta, que son el de la tierra,
que es simplemente alquilar la tierra para su uso, el del trabajo, que es lo que produce el trabajo, y el capital. Pero David Ricardo decía que a fin de cuentas toda riqueza es producida por el trabajo humano. Fíjense cómo se anticipa a Carlos Marx. Lo que estamos haciendo en Venezuela no es renta, estamos simplemente vendiendo un activo que es irrecuperable, y otros países están haciendo un poco en la medida en que entran por la explotación. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de conceptos. Es necesario que pasemos a una renta del trabajo, a que el trabajo sea el componente principal del producto, de una transición política a una posible transición histórica. Efectivamente, lo político es nada más la superestructura de todo un proceso social, económico, ideológico. Hay que operar en lo posible desde esa superestructura, cuando se obtiene un poder en ella, para la transformación revolucionaria y positiva del resto de la sociedad. Se habla de la teoría y práctica de la acción participativa en Venezuela, el proceso constituyente, Plan Patria. Va un poco a lo que hemos hablado. Lo fundamental es la participación popular. Una democracia solitaria de club, de élite, de gabinete, no se va a sostener sin el pueblo. Y entonces, bueno, movimiento popular constituyente por una nueva ley semilla. Esto tiene que ver con el problema, me imagino, de los intentos del imperialismo por apropiarse de la vida, por patentar la vida, por prohibir el uso de semillas, por inundar la producción agrícola de transgénicos que no pueden además reproducirse por sí solos y obligan al agricultor siempre a la esclavitud de tener que comprar nuevamente las semillas para la nueva cosecha. Vemos aquí que hay un conjunto de temas, pero todos pertinentes, todos encajan dentro de unos esquemas, todos encajan dentro de la finalidad común y definitiva de la necesidad de defender la democracia, de defender el derecho de cada ciudadano a dar la plenitud de sus capacidades en el proceso de la vida. No se trata de implantar un igualitarismo, como también sueña equivocadamente la derecha, no, sino de darle a cada quien la posibilidad de que esas actitudes, esas vocaciones, esas potencialidades, bien para el arte, para la imaginación, para el trabajo, para la organización política, para la investigación científica, se realicen a plenitud, y a través de esa realización de los individuos, cada pueblo pueda también realizarse como un ser pleno, creativo, innovativo, dotado de autonomía en sus decisiones, de autorrespeto y de posibilidades de mantenerse por sí mismo de manera independiente y autónoma en la vida. Muchas gracias.